Bienvenidos a la clase en modalidad a distancia correspondiente a la cuarta y última parte del módulo 5, la capa de enlace. Nos ha quedado para terminar este módulo justamente abordar aquella tecnología que ha revolucionado la capa de enlace. Estoy hablando de los enlaces inalámbricos, lo que nosotros vulgarmente conocemos como Wi-Fi. Vamos a hablar en profundidad de las tecnologías actuales para implementar un enlace inalámbrico, algunas palabritas de lo que se viene a futuro, y desde ya nos vamos a meter, no podemos evitarlo, en cómo es que funciona o cómo es que debemos adaptar al protocolo de la capa de enlace para que trabaje con enlaces inalámbricos. Habíamos visto algo cuando estudiamos cómo funcionaba Aloha, que es de alguna manera un precursor no solo de Ethernet, sino también del Ethernet inalámbrico de Wi-Fi. Pero bueno, empecemos por el principio. La verdad que toda esta familia de tecnologías de enlaces inalámbricos están agrupadas bajo el paraguas del estándar de la IEEE 802.11. La IEEE, en particular el estándar 802 de la IEEE, lo venimos estudiando hace rato porque vimos desde ya Ethernet cableada 802.3. Hablamos cuando vimos los protocolos de acceso al medio compartido tomando turnos, hablamos al pasar del anillo con ficha, bueno, el 802.5. La verdad que varios de ellos están en vigencia, algunos han sido dejados de lado, como justamente ese anillo con ficha, pero uno de los estándares que está más candente es justamente el 802.11, que es el que agrupa las tecnologías de los enlaces inalámbricos. Arrancó allá por el año 99 el primer estándar. Claro, el 99 es el año en el que se publicó el estándar, pero el estándar tomó un par de años en ser depurado. Con la primer, ¿qué es esto de la letrita que viene a continuación? Bueno, son las versiones del estándar. Cada nueva versión, como el estándar lleva un número, de hecho, se podría decir 802 es el número del estándar, 11 sería el capítulo, entonces ya poner 802.11.1 era demasiado. Bueno, le ponen letras. Entonces ahí vemos como tiene la A, es el primero que salió. Obviamente después viene el B, C, D y dale que va. Si alguno se está preguntando qué pasa cuando llegamos a la Z, ahora lo vamos a ver, porque hay mucho más que 26, 27 versiones de este estándar. Este primero del año 99, pónganse en contexto, ¿no? Apenas no había Facebook, apenas se estaba pensando en Google, Internet había explotado, ya había navegadores, pero no es lo que es hoy en día. Y ya en ese momento había gente pensando en facilitarle la vida a las personas que arman redes locales, que antiguamente tenían que venir como los muchachos que te instalan el cable con esas agujereadoras y mechas bien largas para atravesar las paredes. Pero claro, ahora con estos enlaces inalámbricos no hay que hacer nada. Dame un enchufe y ya está. La verdad que bienvenido sea todos estos avances. También vamos a hablar, eso sería lo positivo, también vamos a ver después lo negativo de que le podemos criticar a un enlace inalámbrico. Lo vamos a hacer después cuando abordemos la seguridad en las redes de computadoras. Bueno, este primer estándar hace uso del espectro público de los 5 GHz. ¿Qué significa espectro público? Un enlace inalámbrico va a estar utilizando ondas de radiofrecuencia y claro, están todas controladas por el Estado. Vos no podés ponerte a transmitir en la frecuencia que se te ocurra, porque algunas frecuencias se las dieron, por ejemplo, a las radios AM, tenés que tener una licencia, no podés transmitir vos en cualquier longitud de onda que se te ocurra. Otras fueron asignadas a los canales de aire, digamos, otras están, por ejemplo, las utiliza la policía, cuando hablan por radio los policías diciendo dónde tienen que ir, dónde tienen que venir, bueno, hacen uso de una frecuencia específica, y hay un par de pequeñas regiones de frecuencia que uno puede usarlas sin tener licencia. Son justamente las que se utilizan para tecnologías hogareñas. Tengo presente 3 de ellas, si bien ahora está en consideración, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, que la televisión por aire está en retroceso, tal vez hacer uso de esas frecuencias, o quizás liberar, sin ir más lejos, otras frecuencias las usan las empresas de telefonía celular desde ya. Entonces hay una gran movida de quitar licencias de espectros que no se usan. No sé cuántos radioaficionados quedan en el planeta. Si alguno de ustedes es un radioaficionado
o su papá, su tío es un radioaficionado, me va a estar puteando, pero hay muy pocos. Entonces se le está quitando frecuencias a sectores que no lo están utilizando y se lo estamos asignando a otros que sí lo están usando. Por ejemplo, la telefonía celular para dar mayor cobertura o tener mayor ancho de banda. En particular, hay 3 hoy en día que se pueden utilizar sin gestionar una licencia y sin violar la ley, ¿no? Tenemos una que está en el espectro de los 900 MHz. Esa se usa mucho para los teléfonos cuando uno tiene una línea fija y tenés, en lugar de estar atado a donde está el teléfono, tenés un teléfono inalámbrico. Bueno, suele utilizar los 900 MHz, pero ¿qué pasó? Como toda la gente los usa, está muy saturada esa banda, entonces han aparecido otras. Hay otra en los 2400 MHz y otra en los 5000. La ventaja de la de los 900 acá es una frazada corta. Acá se aplica lo de no podés ir lejos y rápido al mismo tiempo. Una onda de 900 MHz llega mucho más lejos, pero tiene poco ancho de banda. Una onda de 5 GHz llega mucho menos lejos, le cuesta más llegar lejos, pero lleva mucha más información. Entonces ahí hay un compromiso como siempre. Esta en particular, esta primera tecnología usaba la onda de los 5 GB. Cuanto más elevada es la onda, más caro es el hardware, porque claro, como lleva más ancho de banda, el hardware tiene que ser más veloz. Y utiliza o brindaba en ese momento 54 megas. Si nos ponemos en contexto, año 99, ya estaba a disposición Fast Ethernet. Entonces no era un avance, era un retroceso. Con un Fast Ethernet tenías 100 megabits y con este 802.11a tenías 54. Y 54 viento a favor, porque si había interferencias, si estaban muy lejos los nodos, esa era la máxima teórica, no siempre la alcanzabas. La verdad que no prosperó, bueno, supongo yo por ser el que estaba rompiendo el hielo, era muy caro, tenía poco nivel de adopción, entonces no se aplicaban los beneficios de la producción en masa. Al ser un producto boutique de que muy poca gente lo compraba y el precio no bajaba, era relativamente caro. Para colmo, el alcance era bastante acotado. Esos 35 metros de alcance que brindaba esta tecnología era en medio de una cancha de fútbol, ¿no? Digamos, donde no había nada. Era una llanura que no había ni árboles, ni paredes, ni nada en donde la señal refleje. Esos 35 metros eran mentirosos. Cuando ponías el enlace o los nodos dentro de una casa, dentro de un departamento, esos 35 se te hacían 5 o 10. Lo cual era muy complicado para hacer redes que la gente usara. 5 o 10 metros era muy poquito. Rápidamente apareció el estándar B, que este fue mucho más popular que el estándar A. Fíjense que es de la misma fecha. ¿Cuál es la principal diferencia? Usa el espectro de los 2.4 GB. Claro, ¿qué gana con esto? Y es mucho más barato. En esa época, noten que 99 es el mismo año, terminó siendo mucho más económico el 811B y el 802.11b y fue mucho más popular por eso. Pero, claro, como es una onda que tiene una frecuencia menor, también tiene menos capacidad de llevar información. A igualdad de tecnología, a igualdad de codificación. De hecho, llevaba apenas 11 megas. Terminó siendo una tecnología comparable a lo que era el Ethernet inicial de 10 megabits. En ese sentido ahí sí iba, y como era una frecuencia menor, también llegaba más lejos. Esta tal vez no la hayan ni escuchado nombrar. La que viene del año 2003, fíjense la velocidad, ¿no? Del 99 al 2003 fue muy poquito tiempo. Ciertamente en el 99, cuando sale el estándar anterior, este también estaba en proceso. Tal vez noten que no vino el 802.11c, saltamos a la G. Bueno, a veces sucede que, como con IP4 y IP6, algunos lo salteás si no lo tenés en el medio, y otros como son borradores, algunos borradores, bueno, no cumplen las expectativas y son abandonados antes de transformarse en estándares. No sé bien qué pasó con todas las letras que nos faltan en el medio, pero van a ver que esto de ir saltando letras es muy común, al menos en el 802.11. ¿Qué hace el 802.11g? Fue realmente muy popular, sigue usando el espectro de 2.4, pero mejorando la codificación, mejorando la capa física, podemos decir, alcanza la velocidad del 802.11a, ese que era muy caro. Y claro, esto hizo que en algún momento fuera la variante más popular
del 802.11. Digo fue porque hoy en día ya no lo es más, si bien a veces te aparece algún dispositivo que solamente llega hasta que, no sé, una notebook vieja, etc. Después pasan otros 4 o 5 años más, llegamos al 802.11n, que este sí es realmente muy popular. De hecho, hoy en día te siguen vendiendo dispositivos que conforman a la norma N. Salió, bueno, como decíamos ahí, en el 2009, pero de nuevo, en el 2009 es la norma y posiblemente desde unos años antes ya se venía trabajando en el borrador. ¿Qué hace el N? Bueno, usa indistintamente los dos espectros. Claro, podés tener alguno que solo opere en la 2.4, alguno que solo opere en la 5 o que opere en ambas. En ese caso, y bueno, empiezan a aparecer los dispositivos con más de una antena. Si piensan hoy en día en un dispositivo Wi-Fi, uno visualiza como una cajita, un cuadradito, y que le salen como cuernitos. Bueno, ahora van a ver por qué, porque cuanto más antenas tenga, podemos aprovechar en mayor cantidad el ancho de banda. A decir verdad, en el estándar N es muy fácil hacer la cuenta. La cuenta son 150 megas por cada antena, 150 megabits por cada antena. Si te compras uno que tiene 2 antenitas, sabes que es de 300. Siempre hablando de la velocidad máxima, ¿no? Y en condiciones ideales. Si te compras uno de 4 cuernitos, o 4 antenitas, sabes que llega a 600. Justamente 600 es el máximo que contempla la norma. Estamos realmente muy bien. Superamos ampliamente lo que era el Fast Ethernet, si bien hay que decirlo, a esa altura del partido, año 2009, el propio Fast Ethernet, el 802.3, el Ethernet cableado de 100 megabits, ya había sido ampliamente superado y, por ejemplo, era la norma el de 1 giga, pero noten que cuando estaba el de 100, 54 megas inalámbrico, estaba bien. Cuando está el de 1000, el de 1 gigabit, 600 megas, y es más o menos la misma proporción, no está nada mal. De hecho, bueno, el 802.11n tomó la posta del 802.11g y se transformó en el más utilizado, en el más común. Algo muy interesante que logra el N es no necesariamente, bueno, por ahí también lo hace, pero no necesariamente subiendo la potencia, logra llegar más lejos. ¿Cómo hacen esos avances? De nuevo, mejoró mucho la capa física, la forma en la que se codifica la información utilizando esas frecuencias. Lograbas que los errores o el ruido de fondo o la interferencia con otros dispositivos, porque así como vos tenés por ahí un televisor conectado a esta norma, tu vecino también y a otro access point, entonces ahí hay interferencia. Bueno, eliminando la interferencia a nivel de software, a nivel de hardware también, a nivel de electrónica, se logró duplicar el alcance. Ok, son 70 metros en condiciones ideales, pero la verdad que se realiza. De hecho, yo les contaba años anteriores, mi teléfono se sincronizaba con el Wi-Fi UNS del edificio Rosa, donde estaba yendo a dar clase de redes justamente, a unos 100 metros de distancia. Y me quedé perplejo, digo, ¿pero cómo puede ser? Claro, después caí en cuenta. Cuando vos estás entrando por Cabrera, yendo hacia el edificio Rosa, es un descampado, es un páramo, no hay nada, no hay ni un arbolito, no hay nada. Entonces, claro, eran las condiciones ideales, sin paredes, sin nada. De hecho, hasta superábamos esos 70 metros. Llegamos en el año 2014 a el que hoy podríamos decir que es el que más se usa. ¿Por qué me concentré? Y noten la letra, acá está resuelto el enigma de qué pasaba. Lo mismo que hace Excel, ¿no? Cuando llegás a la columna Z, la que viene después es AA. Como que empezás a repetir letras. Y bueno, acá lo mismo. Cuando se llegó al Z, después vino el AA, después vino el AB y ahora el AC se transformó en uno muy conocido, el 811AC. Su versión oficial salió en el 2014. Es sin dudas el estándar más recomendado en estos momentos. Se lo denomina Wi-Fi 5, porque si uno dice Wi-Fi, la verdad que todos fueron Wi-Fi. En cambio para distinguirlo en particular, le pusieron Wi-Fi 5. Y de alguna manera, si uno mira, porque si no es muy confuso, ¿no? Anda a explicarle a tu tía, a tu abuela, no, comprate uno que sea 802.11ac, pero que no sea 802.11n. Acordate, de la IEEE los perdés por el camino. En cambio, si le decís, comprate uno que sea Wi-Fi 5 y que no sea Wi-Fi 4, bueno, es mucho más fácil de entender. El 811ac empieza a ser magia. O desde la perspectiva, ¿no? de mi perspectiva, gente que de electrónica no sabe nada,
lo que empiezan a hacer a nivel de la electrónica, a nivel de la capa física en esta tecnología de enlace inalámbrico es maravilloso. Sigue utilizando los mismos espectros públicos, el 2.4 y el 5. Notarán que el de 900 no lo usan porque, bueno, cuando surge la tecnología del 802.11a, el primero de todos, el espectro de 900 megas ya estaba muy, muy cargado. De hecho, si vas a comprar hoy un teléfono inalámbrico de estos, como les decía, cuando tenés teléfono fijo y lo querés no tener cable, te venden ya de 2.4 o de 5 GB y te dicen, anda mejor, no se interfiere con el vecino. E inclusive hasta te los venden como que cifra la señal para que el vecino no te pueda escuchar las llamadas. En fin, ha avanzado mucho y también están utilizando estos estándares. Claro, si usas el de 5, te llega mucho, mucho menos lejos que si estuvieras usando el de 2.4 o el de 900. Otra cosa que agrega es el hecho de que tiene hasta 600 en la de 2.4. Noten que es, bueno, lo vamos a ver más adelante, es compatible con la anterior, es compatible con la N. Pero en la de 5 le saca mucho más el jugo, como decíamos, tiene la capacidad a mayor frecuencia, mayor capacidad de llevar información, le sacas hasta 2600 megas. Y podrías tener, ¿por qué no?, un dispositivo AC que sume los dos, o sea que sea de 3200, que tenga la capacidad de transmitir 600 en una banda y 2600 en la otra banda. Y la verdad que tener un internet inalámbrico de 3 GB está más que bien. Es una velocidad que tal vez ni siquiera tu internet cableado alcance. Hoy en día hay de estos modemcitos que te instala el proveedor de internet que siguen trabajando con Fast Ethernet, con 100 megabits. O sea, es increíble que uno terminas teniendo mejor desempeño con un enlace inalámbrico que con uno de los antiguos cableados. Una cosa sorprendente, pero bueno, es producto de que dejó de ser la cereza de la torta el internet cableado y pasó a ser el internet inalámbrico. Es donde se están viendo los mejores avances, los avances más veloces. Noten que poco tiempo pasó del 2009 al 2014, ya tenemos una nueva versión y esta versión es la que les decía hace magia. Por ejemplo, puede usar hasta 8 flujos en simultáneo de transmisión de información. O sea, puedes, ahora vamos a ver después, el mismo access point puede estar atendiendo a 8 en simultáneo sin hacerle bajar, digamos, esos 8, los 8 pueden estar utilizando este ancho de banda. No se puede hacer trampa de que el mismo nodo reciba 2 a la vez, porque lo que te permite es como ir a 8 dispositivos de manera como radial. No pueden ir hacia el mismo lado. Tiene que ver con lo que sigue a continuación, acá abajo, el beamforming. Esto es lo que les decía que hace magia. Las antenas, que son un palito, son los que se denominan antenas, me contaron, omnidireccionales. Es decir, la señal del palito va para todos lados por igual. Bueno, con el 802.11ac no sé qué diablos hacen, pero logran que la señal desde una antena omnidireccional salga para un solo lado. Entonces, por esa razón es que se podía como tener 2 en simultáneo sin que se interfieran entre sí. Es una cosa de locos. Para mí, una tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, decía, no me acuerdo qué gran autor, no sé si Asimov o uno de esos, y la verdad que sí, parece que hace magia. Vos sacás un access point, bueno, una compu que usaba el 811N, pones una que usa el 811AC y se te vuela la peluca porque es increíble cómo mejora el desempeño. Otro dato es que lo que hace ahora el espectro que utiliza lo corta en canales más estrechos, más angostos. Antes eran canales de 160 megas. Digamos, no es que solo transmite a 2.4 GB. En 2.4 GB arranca una banda y esa banda, que son varios cientos de megas, esa banda pública sin licencia es la que está cortada ahora en canales más pequeñitos, lo cual también facilita que haya menos interferencia. El caso típico es en un edificio donde, bueno, a veces al vecino de al lado o al de piso de arriba o al de piso de abajo lo terminas interfiriendo. Y hay una escalada armamentista, porque vos mirás en Mercado Libre, te venden el rompemuros, o te venden unos que vienen con unas antenas que son como, no sé, un palo de medio metro de alto. Claro, vos te pones uno más potente. Ahí también te venden repetidores de señal y qué sé yo, ¿no? Vos te pones uno más potente y al ser más potente
interferís más a tus vecinos. Entonces tu vecino llama al técnico y le dice, che, me anda para el diablo, pongo el Netflix y no se puede ver en 4K ni de casualidad y a veces en Full HD tampoco. ¿Y qué le hace el técnico? Le dice, tomá, comprate vos también un rompemuros. Entonces están todos con el rompemuro y se matan a interferencia y bueno, ahí es donde por ahí uno se acuerda, o el que sabe se acuerda de que si tenés un Ethernet cableado, no hay interferencia que valga. Ahí es donde uno se acuerda y le pones un cablecito, le pones un Ethernet cableado, no Wi-Fi al televisor y ves en 4K sin ningún problema. Pero bueno, ahora estamos hablando, ya hablamos de los internet cableados, ya hablamos de Ethernet 802.11.3, ahora estamos hablando de 802.11. Y como les contaba, esta es la tecnología vigente. Si tenés que comprar hoy y te da la billetera, comprate uno que sea AC. Normalmente son compatibles hacia atrás. Si tenés algo AC, va a conversar con algo que sea N. Claro, va a conversar en el espectro 2.4, no en el 5. Pero bueno, normalmente son compatibles hacia atrás. Y el último está, y uno de 2014, bueno, esto fue hace muchos años. ¿Cuál es la última versión? Me puse a mirar cuál es la última versión y aparece lo que les contaba recién, ¿no? Que es compatible con el N. Y el N a su vez es compatible con el G y el B, o sea, siempre tenés compatibilidad hacia atrás. Me puse a chusmear qué era lo último que había y la verdad que me crucé con el Wi-Fi 6, el IEEE 802.11 AX, que dije, ¿será del 2019? ¿Será del 2020? No tiene número todavía. No se votó, no se pusieron de acuerdo para ponerle el sello de que es un estándar. Entonces, es un borrador por ahora. Está en estudio. ¿Qué hace? Sigue utilizando el espectro de 2.4 y el de 5. Eso no cambió. Pero, ni bien... ¿Qué pasa? Lo que les contaba hoy. Hay bandas reservadas para uso privado, uso con licencia, que no las están usando. Entonces, a nivel mundial se están poniendo de acuerdo por ahí también para liberar esas frecuencias. Bueno, este estándar ya está preparado para sacarle provecho a las eventuales nuevas bandas sin licencia que aparezcan. Siempre dentro del rango de 1 a 6 GB. Si apareciera el día de mañana, digo cualquier cosa, el rango libre en 3.2 GB, imagínense que ningún dispositivo lo va a estar utilizando. Ni el AC los usa, ni el N, ninguno. Ni tampoco los del teléfono inalámbrico cuando tenés línea fija. Entonces va a ser muy interesante ser de lo que se denomina los early adopters, los que agarran primero esas franjas que se liberen. Entonces, en esta tecnología, estar parado en esta tecnología es la verdad una gran apuesta a futuro, pensando de que se van a liberar esas nuevas franjas y vas a ser uno de los primeros en utilizarla, y ahí no te hace falta comprar el rompemuros, porque como ningún vecino va a estar usando esa franja, te va a andar a las mil maravillas. Claro, la mostraron esta tecnología en la CES, que es una conferencia de electrónica, creo que se hace en Las Vegas, si no me equivoco. Es donde muestran jueguitos, bueno, televisores y también, ¿por qué no?, tecnologías de enlace inalámbrico. Y mostraron que andaba a 11 gigas. O sea, no solo le pasa el trapo al Ethernet de 1 giga, sino también se lo pasa al Ethernet de 10 gigas. Alguna cosa impresionante que se pueda hacer eso con un enlace inalámbrico. Está absolutamente pensado para seguir la tendencia del 802.11ac, del beamforming. Entonces, en las pruebas preliminares, en una configuración de alta densidad, en otras palabras, en un edificio donde hay muchos access points, el tuyo y el de tus vecinos, va a tener un desempeño 4 veces mejor que el AC. Y el AC ya de por sí era mucho mejor que el N. O sea, la verdad que se acabarían las peleas con esto que les decía, la carrera armamentista con los vecinos. Carrera armamentista que, bueno, la gente de computación estamos perfectamente ubicados para sacarle provecho. Me imagino que los amigos electrónicos también, porque ellos, hay tutoriales ahí en YouTube de cómo, digamos, con soldador y a mano, mejorarle la ganancia a las antenas que traen los access point, y algunos hacen, no sé, una antena con, esto no es broma, con una lata de Pringles, y termina teniendo un mejor alcance el Wi-Fi con esa lata de Pringles que por ahí con la antena que trae de fábrica. Pero bueno, ahí agua hay que ser electrónico para entender, o si no, creerle mucho al tutorial de YouTube y darle para adelante. Sorprendentemente, ya existen dispositivos que implementan este estándar. Uno diría, pero pará, si es un borrador, ¿cómo hay dispositivos que lo implementan? Bueno,
A ver, es como, si se acuerdan de la capa de aplicaciones, cuando salió el HTTP 2.0, en el instante que salió, ya había servidores y clientes que lo tenían implementado. Si se acuerdan, era el estándar que lo había desarrollado Google. Entonces, claro, vos agarrabas el Chrome, y claro, el Chrome ya lo tenía, sí lo tenía Google de antes. Entonces, ¿cómo se explica, por ejemplo, que la serie de los celulares S10, estos últimos que salieron, que bueno, tenés que vender 2 hígados y 3 ojos para comprarlo, como cualquier celular de última generación, ¿cómo puede ser que lo tenga implementado? Bueno, porque Samsung es una empresa gigantesca, justamente trabaja fuerte en la parte de comunicación inalámbrica, ¿no? Hace un montón de cosas Samsung, hace televisores, impresoras, barcos creo que hace también, una cosa de locos, pero en particular es muy fuerte en celulares. Entonces, desde ya que participa del comité que está desarrollando el estándar. Es decir, ¿por qué participa? Y porque le conviene, tiene acceso al estándar cómo va a ser antes de que el estándar esté sancionado. Entonces, bueno, es relativamente seguro comprarse uno de esos celus. Hay un montón, también hay Access Point, no es la única compañía. Y uno está bien, pagando un premio porque solo está presente en la última serie, no en las anteriores. Y por lo menos estás cubierto de que a futuro, cuando salga la versión definitiva del estándar, ese celular ya va a estar sacándole provecho. O esos dispositivos, que creo que eran 2 o 3, bueno, cualquier cosa lo chusmean en Wikipedia y tienen la lista de los que ya lo tienen implementado. Hablando de tarea para el hogar, si se quieren divertir, digamos, yo recomiendo el AC. Si me preguntan, si hago un trabajo de consultoría para una empresa, digo, no, instalemos AC. Con eso estamos más que bien. Jugué un ratito, me metí en Mercado Libre a ver cuántos están los dispositivos que implementan esta variante. Bueno, háganlo, agarren la pestaña al lado del navegador si están viendo la clase por YouTube y hagan una pequeña búsqueda. Pongan 802.11ax y vean el resultado, especialmente el precio, sentados. No lo vean parado, pues se pueden caer de traste y golpear. Ok, con esto cerramos el repaso de las tecnologías de la norma IEEE 802.11. Ahora nos metemos en las cuestiones más específicas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo anda? Si uno tiene un dispositivo Wi-Fi, ¿cómo funciona? Bueno, increíblemente hay dos modalidades de operación. Todos pensamos que hay una sola, pero en realidad hay dos. Una es la modalidad con estación base, la modalidad con access point, la que todos conocemos. Por ejemplo, Wi-Fi UNS usa esa modalidad de operación. Pero hay otra. Está la modalidad ad hoc. Bueno, cada una fue concebida para resolver problemas enteramente diferentes, porque en Estados Unidos, cuando vos estás desarrollando la tecnología de punta, necesitas, como no tenés nada para mostrar porque es algo nuevo, lo estás inventando, ¿de dónde sacas dinero para que te inviertan en ese desarrollo? Es complicado. Entonces, uno busca de dónde puede haber fondos para desarrollar esas ideas nuevas, y en Estados Unidos un lugar que hay mucho dinero es el DoD, el Departamento de Defensa. Entonces uno siempre trata de encontrarle, por ahí vos estás inventando, qué sé yo, fundas para celulares. Estás pensando en fundas con brillitos para que se vendan en los adolescentes, pero igual le tenés que encontrar el lado. Entonces también decís, pero tenemos fundas rugosas para que no se le caiga de la mano al soldado. Le tenés que encontrar el lado militar a la cosa. Entonces, más allá de que por ahí la idea básica era la modalidad con estación base, también implementaron, está presente en el estándar, la modalidad ad hoc, un poco pensando en cómo seducir al Departamento de Defensa. ¿Por qué? Porque uno se conecta al Wi-Fi, para que nosotros nos podamos conectar al Wi-Fi UNS, alguien antes tuvo que hacer ¿qué cosa? Poner las antenitas del Wi-Fi UNS. Entonces, si vos se lo querías vender al DoD para que los soldados estén en red, y como alguna vez se vio en, ¿cuál era? Alien 2, que bajaban los soldados y se monitoreaba. Esa película es vieja, e increíblemente lo que mostraban ahí como ciencia ficción es lo que hoy en día se hace. Se monitoreaba desde la estación, desde la nave, el pulso cardíaco de los soldados, y claro, cuando el alien se los comía a los soldados, bueno, le estoy spoileando la película, el corazón que hacía tuk 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 tuk, hacía la línea T, y bueno, se había muerto. Eso se puede hacer hoy en día usando esta tecnología. Claro, cuando hacen las películas de ciencia ficción, es verdad, son ciencia ficción, pero a veces tenés un consultor de tecnología y te canta la posta de para qué lado va, qué es lo que se está desarrollando en ese momento. Y la idea era, si estás aterrizando, están los aliens,
no fue un ñato antes a instalar las antenitas, ¿no? Pues se lo hubieran comido. Entonces ahí es donde se hace uso de esa segunda modalidad. Por eso les menciono que cada una fue concebida para resolver problemas diferentes. Obviamente, hoy en día el 99% de los usos es con estación base. Claro, cuando esto fue creado, no tenían la menor idea. Se pensó que lo iban a usar los soldados y si alguna vez aparecen los aliens, cuando vas al planeta de los aliens. No se pensó que se iba a utilizar para reemplazar los enlaces alámbricos, los enlaces cableados. Increíblemente, parece que lo de evitar tener que andar agujereando las paredes es algo tan deseable que lo estamos haciendo en todos lados. Y la tendencia hoy en día es más enlaces inalámbricos y menos enlaces cableados, en la medida de lo posible. Empecemos por el principio. ¿Cómo es la modalidad con estación base, con access point? Bueno, ¿cómo es esta operatoria? Todos los nodos, los nodos inalámbricos, ¿no? Solo se comunican con la estación base. No se comunican entre sí. Inclusive, si vos le querés enviar información a otro nodo inalámbrico, la información en el medio pasa por la estación base. Bueno, se la denomina en la jerga punto de acceso. Y la sigla en inglés, access point, a veces es la palabra que usamos, o vemos, si uno pone access point Wi-Fi no sé, en Mercado Libre, te aparece la oferta de access point o de estaciones base para utilizar con Wi-Fi. También te aparece, si miras en los detalles, cuando abrís una al azar, miras los detalles y uno encuentra una correlación. Decís, mira qué barata que está, era N. Decís, mira, esta estaba muy buena, era AC, ¿no? Es como que hay una correlación entre qué tan moderna sea la tecnología y el precio. Porque normalmente a las tecnologías viejas uno las deja de buscar, por eso sale más barato. En la jerga, cada access point forma una celda y esa celda se la denomina BSS, de Basic Service Set, conjunto básico de servicio. Por así decir, si estás dentro del alcance del access point, estás conectado. Si no estás dentro del alcance del access point, bueno, no te están dando ningún servicio. Es como, no sé, querer usar el Wi-Fi ahora desde nuestra casa y obviamente estamos fuera del alcance y el Wi-Fi es lo mismo que no existiera. Ahora lo tratamos de ver gráficamente, si hasta acá no se entiende. ¿Qué pasa? Uno puede tener múltiples BSS y se unen esos múltiples DSS y forman lo que se denomina un sistema de distribución. De hecho, Wi-Fi UNS es un excelente ejemplo, sobre todo si lo tienen presente. Uno puede ir al edificio rosa y hay Wi-Fi UNS, y vos vas al edificio azul y también hay Wi-Fi UNS, y vos vas al departamento y también hay Wi-Fi UNS. Y obviamente que no hay una sola estación base cubriendo, no sé, 200 metros de distancia. No, de hecho hay un montón. De hecho en el departamento nuestro creo que hay 8 access points para Wi-Fi UNS. Es una locura. Porque no es tan grande el edificio, es grande, pero no es tan grande. No quiero ni saber cuántos hay en el edificio rosa o el azul. Debe haber, no sé, 20, una barbaridad así. Y lo que se hacen es, esos access points se unen entre sí y entre todos forman lo que nosotros denominamos Wi-Fi UNS. Es un sistema de distribución, en este caso de conexión a internet, en el caso puntual del Wi-Fi UNS. Acá lo vemos gráficamente. Podríamos pensar que, no sé, el de la izquierda es el access point que está en el edificio rosa, este es el que está en el departamento, y bueno, ciertamente que en cualquiera de los dos lo que vos estás teniendo es un acceso a internet, que es un poco lo que se quería brindar a través de ese sistema de distribución. Noten que la jerga medio que tangencialmente hace referencia a internet, porque, de nuevo, fue creado para otras cosas, no fue creado para ser el medio o la tecnología de acceso a internet por excelencia, como es hoy en día, ¿no? Hoy en día caes en el asado, bueno, cuando nos deje el presidente, caes en lo de un amigo, en lo de un amigo a comer un asadito, y lo primero que haces, si es que no fuiste antes, le decís, che, pásame la contraseña del Wi-Fi. Es como que, y una vez que tienes la contraseña, listo, decís, ya estoy. Viste, porque a veces conectividad a veces tenés el 4G, el 3G, a veces no tenés el ningún G. En cambio el Wi-Fi, si está en la casa de tu amigo, normalmente anda bien. Así que es increíble, y cuando fue creada esta tecnología lo pensaron para otras cosas. Como les decía, lo pensaron para los soldados en el campo de batalla. Pensaban que eso iba a ser mucho más usado que lo que es hoy en día. Pero bueno, a veces, como se dice, aparece una solución a la espera de un problema. Estaba la solución, conectividad. ¿Y cuál era el problema? Y no lo sé. Y después, con el devenir del tiempo, el problema fue cómo tener conectividad a internet.
ahí la solución que vino primero encontró el problema que, bueno, estaba presente, pero a nadie se le había ocurrido. Si vemos cuál es la alternativa a usar Access Point, es la operatoria ad hoc. ¿Y cómo funciona la operatoria ad hoc? Bueno, obviamente no necesita Access Point, no necesita antenita que el técnico la haya instalado previamente. Los nodos se comunican directamente entre sí. Ad hoc es latín, significa del caso. Entonces vendría a ser la modalidad del caso. Es la modalidad pintó, sería en argento. Pintó armar red, armemos red. En ese momento se arma la red ad hoc. Las tramas, claro, vos podés no tener alcance de un nodo a otro, alcance directo. Porque puede haber alguien en el medio que sí llega a usted, al origen y destino que uno quería. Entonces, las tramas, tal vez de manera directa, tengan que atravesar otros nodos en el medio. Ahora lo tratamos de ver de manera gráfica, porque creo que ayuda más que con palabras. Y claro, este fue el discurso de venta que sedujo a los muchachos, a los generales del Departamento de Defensa. Hoy lo podríamos utilizar para una conectividad en una reunión. Hacemos una reunión en un lugar donde no hay Wi-Fi. O si hay Wi-Fi no sabemos la contraseña. Bueno, podríamos armar una red en ese momento ad hoc. Hoy en día, si ustedes lo piensan, si estamos en una reunión de amigos y le tenés que pasar un archivo uno a otro, ¿y qué hace? Y se lo mandás adjunto por WhatsApp. ¿Por qué razón? Y porque hoy en día es imposible que estemos en una reunión donde no haya conectividad, porque al menos tenés el 4G, 3G o lo que sea de la red de datos, de la compañía telefónica. En esa época no estaban, por ahí no todo el mundo tenía plan de datos, y bueno, quizás sí valía juntarse y armar una red ad hoc en ese lugar y se compartían los archivos de esa manera directa. Inclusive, por ejemplo, otro que lo habían pensado era dar conectividad dentro del auto para que el auto se comunique, por ejemplo, con algún dispositivo móvil que llevaba el usuario. Pero incluso hoy en día, hasta cuando esto existe, me parece haber visto una propaganda de un auto que decía que te daba conectividad. Bueno, usa un access point. El propio auto tiene un access point adentro del tablero y vos te subís y te estás conectando al auto. Y no sé si de ahí el auto después tiene un chipcito para tener red de datos a través de una compañía telefónica, ¿no? Vi la propaganda, pero no busqué más información al respecto. La verdad que la verdadera aplicación para la modalidad ad hoc era conectividad en el campo de batalla. La conectividad entre los soldados de un pelotón, que entre ellos se forma esa red ad hoc. Claro, ¿por qué es ad hoc? Y porque donde está el enemigo no te dieron permiso para ir a poner las antenitas previamente de empezar a los tiros. Entonces, medio que sobre la marcha se hace la conectividad. Y bueno, hay que decirlo, anda realmente muy bien. Se ha disminuido mucho la mortalidad, porque por ejemplo cuando te pegan un tiro hay hasta sensores en la ropa que mide cuánta sangre estás perdiendo, o qué tanta sangre estás perdiendo, bueno, cuánta ropa se te ensangrentó, y esa información se la mandan, porque vos por ahí estás inconsciente del tiro, quedaste, puede ser que quedaste inconsciente, un tiro en la cabeza con el casco es como si fuera una trompada. Entonces la pilcha que tiene el soldado, que está en esa red ad hoc con otros soldados, manda información. Y entonces, si vieron las películas de la Segunda Guerra Mundial, cuando a alguien le pegan un tiro, venía el amigo y decía ¡médico, médico!, empezaba los gritos, y venía el médico también entre los tiros y lo agarraba. Bueno, hoy en día no hace falta eso. Cuando te pegan un tiro, te cambian los parámetros, no sé, las pulsaciones o la presión, ¿no? Un tiro te hace sacar la presión, o te sube las pulsaciones por el miedo, por el dolor. Inmediatamente el médico viene hacia donde estás vos. Ni hace falta que nadie le diga dónde está, porque la propia red ad hoc te va diciendo, mira, cayó ahí al lado de aquella parecita. Entonces, está bien, después por ahí si el médico te está yendo a buscar y le meten un tiro al médico, se complica. Pero en promedio ha bajado la mortalidad de las tropas que están utilizando esta fuerte conectividad usando esta modalidad. Ciertamente, cuando le contaron esto que les digo a la gente del Departamento de Defensa, le entró un camión así de esos volcadores y les volcó toneladas y toneladas de dólares encima. Entonces por eso esta tecnología avanzó como avanzó y a la velocidad que lo hizo. Tal vez esto explica el por qué cada 2 o 3 años teníamos una nueva versión que era increíblemente superadora a la anterior, y dale que va. Les decía, veámoslo gráficamente. Una red ad hoc sería así. Tenemos un conjunto de dispositivos, los que estamos en una reunión, o serían, si quieren, los soldados en el campo de batalla. Cada uno tiene un cierto alcance. El alcance es normalmente limitado. Entonces, tal vez, a ver si tengo el ratón cerca,
si este celular de acá le quiere mandar un mensaje a este de acá, es posible que no estén en el mismo alcance. Entonces tal vez la cosa es así. Cada celular tiene un cierto alcance acotado, pero fíjense, si este le quiere enviar una mensaje a este, noten que este tiene en su alcance solamente a este de acá. Ahora este de acá sería este círculo. Fíjense que se lo puede pasar a este de acá. Este de acá, fíjense que es este círculo, se lo pasaría a este y este se lo pasaría finalmente al destino. ¿Cómo se encuentra ese camino? Si estarán pensando, bueno, es un problema de ruteo. Sí, seguro. En realidad lo hacen por inundación, ¿no? Pero también sería un problema de tecnología de capa de enlace. Y si hacemos inundación tenés que tener cuidado de que no se formen lazos. Y si se forman lazos le agregás un tiempo de vida. Todas esas cuestiones que ya hemos conversado están presentes cuando adoptás Wi-Fi con la modalidad ad hoc. Les decía, no es la más frecuente, pero está y si quieren se puede usar. Bueno, si tenemos Access Point, nos vamos a concentrar sobre todo en la que es con estación base, por ser la más popular. Si hay un Access Point, ese espectro se particiona en canales. Antes esto era más importante porque si vos tenías tu Access Point en el canal 5 y el vecino también, había interferencia. Entonces un viejo truco indio era cambia tu canal. Si está en uno en el 5, vos ponete en el 1, entonces hay menos interferencia. Pero la verdad que de la N y en particular de la AC en adelante, esto lo hace automáticamente el Access Point. En lugar de vos forzar usar el canal 1, 2, 3, 5, deja que el Access Point con su inteligencia, recuerden, el Access Point es una computadora, tiene un sistema operativo, tiene un software que capturó todas estas optimizaciones que les estoy diciendo y se da cuenta que está interfiriendo con el lado y automáticamente cambia. De hecho, hay una app que es re divertido poner, sobre todo si vivís en un edificio, se llaman tipo Wi-Fi Analyzer o algo así. Pongan ahí en el Android Market, va a haber 25 opciones, elijan la que quieran, la que les parezca menos turbia. Y es muy notable ponerlo a correr cuando estás en un edificio o en algún lugar con alta densidad poblacional. Es notable cómo ves hasta los Access Point pelearse en tiempo real. Decía, mira, el que se llama Pepita cambió de canal 5 al 8, el otro cambió del 8 al 3, este del 3 al 2, este le subió la intensidad, este le bajó la intensidad. Y también es notable cómo cambia si lo haces desde el comedor o te vas a la pieza o te vas a la cocina. Desde cada lugar de la casa cambia, la pelea cambia, ahí se escuchan otros Access Points, una cosa muy impresionante. Es tan dinámico esa situación que la verdad que es... Antes yo les recomendaba que lo hagan a mano, que usen el Wi-Fi Analyzer para configurar el canal de Access Point. Ahora todo lo contrario, mi recomendación es, sobre todo si están usando tecnología moderna tipo 802.11ac, pongan que el Access Point elija él el canal, que lo pongan automático. Es la mejor propuesta. Bueno, el administrador elige qué canal operará o, como les decía, ponemos que el propio AP elija qué canal usar. Y, claro, lo que les contaba recién, hay chance de colisionar si está otro en el mismo canal. Así que, si lo dejamos automático, solo se van a cambiar. Claro, puede pasar que los dos elijan cambiar, entonces vuelven a colisionar y bueno, ¿qué se le va a hacer? Eso se termina, esa especie de mala suerte, digamos, se termina rompiendo ese empate producto de que alguno de los dos Access Point es un poco más veloz que el otro, entonces cambia primero, entonces el otro cuando va a cambiar y el otro ya cambió, elige no cambiar. Bueno, termina incluso en esos casos que tenés mala suerte, conviene de todas formas dejar que el Access Point elija solo el canal. Bueno, el primer paso, si vos querés sumarte a un enlace inalámbrico, es asociarte a ese Access Point. Bien, lo que hacen los dispositivos... ¿Vieron cuando uno tiene el celular y decís, ay, me voy a conectar a un Wi-Fi? Vas ahí a Networks o como sea, en el idioma que sea, y te aparece el listado, los nombrecitos de los Access Points. Bueno, eso es lo que llamamos el SSID. Y los Access Point, ¿cómo hace mi celular para descubrir que está el Wi-Fi UNS a disposición o el Wi-Fi de tu casa? Bueno, el Access Point, a menos que lo hayamos configurado de otra forma, cada tanto emite lo que se llama la trama faro. Cada, no sé, 30 segundos manda una trama a todo su área donde llega la señal, diciendo dos cosas: el nombre del Access Point, el SSID, y la dirección física, es decir, la MAC. Entonces, de esa manera, cuando vos en el celular tocas Wi-Fi UNS, ya sabe a qué MAC mandar los mensajes para comenzar el proceso de asociación al Access Point.
Hay que tener presente cuando hablamos de tecnologías de enlace inalámbrica, entra a tallar todo lo que habíamos adelantado al conversar de Aloha. Por ejemplo, los enlaces inalámbricos son muy peculiares, podemos decir. Hay una atenuación de la señal que no es lineal. Esto es muy loco. Si vos tenés, por así decir, la señal se mide, no sé, con 5 barritas. Si tenés 4 barritas estando a 10 metros, si te vas a 20 metros, uno esperaría tener 2 barritas. Bueno, no, vas a tener una. O sea, la atenuación de la señal es cuadrática en la distancia. Eso tiene que ver con que la señal no es un rayo láser que va en un solo sentido, sino que la señal, les decía, la antena es omnidireccional, va para todos lados. Entonces, cuanto más te alejas, es como que más se repartió esa señal, por ende, la señal tiene menos intensidad. De nuevo, de electrónica en mi caso, 0, así que si alguno que tiene más entendimiento de electrónica que yo va a estar está diciendo cualquier pavada, bueno, puede ser. Pero es mi idea, es mi interpretación intuitiva de esto que me contaba mi viejo, que es ingeniero, y bueno, me hablaba de que se atenúa de manera cuadrática con la distancia. Bueno, otra cosa que le pasan a los enlaces inalámbricos es que son altamente sensibles a la interferencia electromagnética. Es decir, desde ya que va a ser sensible a la interferencia electromagnética de otro access point. Obvio. Pero también podría darte una interferencia un teléfono inalámbrico, estos teléfonos inalámbricos de los teléfonos fijos, cuando operan en la misma frecuencia que vos. Pero no solo eso, una tormenta eléctrica. ¿Vieron cuando a veces están esas nubes que hay como refusilos, sin llegar a que estén cayendo rayos? Ya esos refusilos, esos arcos voltaicos, generan interferencia electromagnética. Por ejemplo, un vecino que esté soldando con la rotativa. Esa chispa, ¿vieron los herreros? La chispa que salta ahí genera interferencia electromagnética en todo el espectro. No importa en qué canal esté, te interfiere en 900, en 2400 y en 5000. Porque es así, digamos, el arco genera en todo el espectro. Bueno, te puede estar interfiriendo. De la misma manera los motores. Por ejemplo, un motor de un ascensor te puede estar interfiriendo también. Si estás en el primero no tanto, porque bueno, los motores suelen estar arriba, pero si estás cerca de los últimos pisos, esa fuente, ese motor trifásico, te puede estar interfiriendo también. Así que esto hace que sea todavía más divertido jugar con el Wi-Fi Analyzer y ver cómo se va no solo atenuando cuadráticamente la señal, sino también cómo empiezan a aparecer otras fuentes de interferencia que justamente afectan el alcance de ese access point, del área de cobertura del access point. Para colmo, las señales de radio, es verdad, atraviesan las paredes, en una gran proporción la atraviesan, pero en una pequeña proporción reflejan en las paredes, reflejan en el piso, reflejan en los espejos. Son cosa muy rara, una parte lo atraviesa, una parte refleja. Así que todos esos rebotes lo que generan son ecos. Que claro, como la señal en lugar de ir en línea recta rebotó en el piso y después llegó, es un eco pero que llega con una pequeña diferencia de tiempo. Bueno, el eco es así, ¿no? El eco también es, vos decís eco y después eco, un rato después hay una pequeña diferencia de tiempo que nos confunde. Ok, en el caso de la electrónica se puede llegar a confundir tanto que no entienda la información enviada, que la considere errónea, que le dé mal el CRC. Así que eso sí nos afectaría, porque serían que rebotes en el piso hace que no me funcione bien el access point. O mejor dicho, no me funcione bien el enlace inalámbrico. Claro, todos estos factores que se dan en simultáneo hace que la comunicación usando un enlace inalámbrico sea más difícil. Acá mismo ya puedo sacar una conclusión. Eso hizo, al principio, que los enlaces inalámbricos fueran carísimos. Y teníamos, por un lado, Ethernet, el Ethernet cableado, que era muy popular, entonces cada vez los dispositivos de Ethernet eran más baratos. Además el protocolo era muy sencillito, el CSMA-CD. Y por otro lado aparecen los enlaces inalámbricos que eran mucho más complicados, por todos estos factores que dijimos, y además es más complicado en sí el protocolo, y eran caros y no estaban siendo muy usados. Entonces daba la sensación de que no iba a poner en duda el reinado del Ethernet cableado, porque era caro y no lo usaba nadie. Pero bueno, es tan cómodo, son tan cómodos los enlaces inalámbricos, que la verdad que en algún punto lo empezamos a usar
de forma más masiva. Y inclusive hoy eso ha hecho bajar sensiblemente el costo, a pesar de que tecnológicamente es mucho más complejo. El hecho de que se lo usa tanto, todos los celulares tienen Wi-Fi, todas las notebooks, lo usamos tanto, todos los televisores, las heladeras, si se acuerdan de las primeras clases, las tostadoras que te ponen el pronóstico ahí en las tostadas, también tienen que tener Wi-Fi, porque no le vas a poner un cable que la conecte a internet, re incómodo. No, tenés que enchufar la tostadora a la corriente y poner un cable. No, es todo por Wi-Fi. Los lavarropas son por Wi-Fi. Les contaba el ejemplo del aire acondicionado que nos pusieron ahí en las oficinas, es por Wi-Fi. Así que sin duda, la economía de escala, el hecho de que se esté usando tanto Wi-Fi ha hecho bajar los costos. A pesar de que es a nivel tecnológico muy complejo y a nivel, vamos a ver, también de protocolo también más complejo. Bueno, todo esto que les contaba se traduce, usando de nuevo jerga de los amigos electrónicos, en dos parámetros. Uno es el SNR, es una sigla en inglés, Signal to Noise Ratio, que es la proporción entre la fuerza de la señal y la fuerza del ruido de fondo. ¿Vieron cuando no hay ruido? Si prestas atención, sigue habiendo ruidos, ¿no? Hay, qué sé yo, ahora si me quedo callado escucho el ventilador de la computadora, a veces escuchás el motor de la heladera, pasa un colectivo por la calle, ¿no? Siempre hay ruido de fondo. Eso es lo que sería el ruido de fondo, el noise ratio. También se aplica también a señales electromagnéticas. En este caso, el ruido de fondo, una señal electromagnética, tranquilamente pueden ser las explosiones de fusión nuclear que se dan en el Sol. Que eso genera mucha interferencia electromagnética. Esa interferencia nos llega a la Tierra y bueno, da ese ruido de fondo. Llega atenuada la señal. Sí, claro, el Sol está muy lejos y bueno, se fue atenuando cuadráticamente. Pero así todo está presente. También podría ser el vecino con su soldadora eléctrica o el motor como decíamos, motor de ascensor o lo que fuere. Entonces ese ruido está, y claro, también está la señal que es la que está codificando la información. Si hacemos esa proporción, nos habla, es como cuando uno dice la calidad de la señal, lo de las barritas. Lo de las barritas sería esencialmente un cómputo del SNR. Claro, un SNR alto redunda en una mejor posibilidad de transmitir un dato sin error. Asociado al SNR está el parámetro BER, de nuevo otra sigla en inglés, el bit error rate, cantidad de errores a nivel de bit, que lo que va midiendo es cuántos errores se produjeron en la transmisión de la información a lo largo del tiempo. Y se relacionan los dos conceptos de la siguiente manera. Si vos podés poner más potencia en la antena, te mejora el SNR, porque el SNR, recuerden, es un cociente. Entonces si yo aumento el de arriba, lo que logro es el cociente termina dando mayor, porque aumenté el de arriba. Si aumento el de abajo da menor, si aumento el de arriba da mayor. Fíjense, si aumento el de abajo sería si hay más ruido de fondo. Ciertamente se me empeora el SNR. Y es inversamente proporcional. Un mejor SNR te da un menor tasa de error. Y al revés. Si queremos fijar una tasa... Bueno, y al revés también es cierto, digo. Lo que pasa sería tonto. Si uno baja la potencia de la antena, baja el SNR y por ende va a haber mayor tasa. Ahora, fíjense esto que es muy interesante. Si yo quiero trabajar con un SNR determinado, la única manera de mantener acotado la tasa de error, porque por ejemplo, en un celular, vieron que los celulares cada vez duran menos la batería. Entonces, si vos venís y decís, che, necesito que la antena Wi-Fi transmita a mayor potencia, te sacan escobazos. Es más, te van a decir, ¿sabes qué? Vas a transmitir a 20% menos de potencia. O sea, subir la potencia en una PC, en una notebook que está enchufada, ningún problema. En una PC que está enchufada también. Pero en un celular, en una tableta, ahí no sé si está a disposición la posibilidad de poner más potencia. Entonces, digamos, en el access point que está enchufado a la corriente, sí, no hay access point a pila. Pero en una tableta, en un celular, lo de subir la potencia no siempre es una opción. Entonces ahí damos vuelta a la mesa. Si me fijaste el SNR porque yo más potencia no le puedo poner, la única manera de controlar el BER, que no se me dispare, es bajar la velocidad. Si vos bajás la velocidad, obviamente espaciás los datos, hay menos chance de que llegue con error el dato. Por esa razón, normalmente yo les contaba cuál era la velocidad máxima, una cierta tecnología, pero está pensado de que levante el pie del acelerador. Entonces, si vos te vas alejando,
va bajando. Pueden hacer la prueba haciendo streaming, por ejemplo. Hacen streaming de una peli o lo que sea y te empezás a alejar del access point. En algún punto, es más, lo pueden hacer hasta con el streaming de esta misma clase. YouTube se da cuenta de que tu ancho de banda está bajando. ¿Por qué está bajando? Por lo que digo ahí en ese último párrafo, ¿no? El SNR está fijo, no puede subir la potencia y se me está disparando el ver. Entonces, ¿cómo lo meto en caja? Bajo el desempeño. Y lo ven que lo hace automáticamente YouTube. Si estabas transmitiendo en Full HD, después te transmite en, no sé, le va bajando la resolución. Hasta que en algún punto se te corta, obviamente, y ya no seguís viendo la clase. Pero sobre el final ya no se lee nada de la transparencia. Pues se pone como muy pixelado todo. Ok. Disculpa que nos metimos con estas cuestiones de repente técnicas para los electrónicos y por ahí no tan propias nuestras, pero es para tener presente las decisiones que se tomaron a nivel del protocolo. Vamos a hablar del protocolo. Si tenemos en cuenta todo esto que dijimos, la verdad que cuando dos o más nodos transmiten, va a haber una colisión. Obviamente, están transmitiendo en el mismo rango de frecuencias, se van a pisar mutuamente y bueno, se va a producir una colisión. Podríamos decir que SMA suena como razonable. Queremos hacerlo, digamos, lo denominamos a Wi-Fi, Ethernet inalámbrico, entonces va a tratar de conservar el pertenecer a la familia de acceso aleatorio al medio compartido. Y uno dice, che, podría funcionar SMA, porque si hay un único emisor, usamos todo el ancho de banda. ¿Y cómo se evitan las colisiones? ¿Cómo decía SMA que se evitan las colisiones? Vos escuchás antes de empezar a transmitir, y si escuchás y alguien más lo está usando el canal, vos no lo usás. El problema es que lo habíamos adelantado con Aloha. La detección de colisiones no funciona de esa manera directa con los enlaces inalámbricos. ¿Por qué? Tenía que ver con el hecho de que si estás emitiendo, no puedes estar recibiendo al mismo tiempo. Entonces no puedes hacer esa comparación, esa comparación fácil de hacer con Ethernet cableado, que es, a ver, si yo puse un 1, a ver qué puse, qué se escucha en el cable, un 1, todo bien. Si vos pusiste un 1 y se escucha un 0, es que hubo interferencia con algún otro nodo, ciertamente. Entonces, algo tenemos que hacer. Así como viene el CSMA, de una no se lo puede usar, producto de que, con todas las peculiaridades de los enlaces inalámbricos, no podemos detectar las colisiones. Algo fundamental. Si se acuerdan todavía de Aloha, uno de los requisitos para poder usar Aloha era que si se producía una colisión, todos los nodos se dieron cuenta de la misma, que pasó. Algo que, bueno, estamos en problemas. Y decimos, CSMA solo puede ser usado si todos los nodos son capaces de detectar que se produce una colisión. Y hilando un poco más fino, acá hay un problema central, que es el que dice ahí arriba, el que da la integral, el problema de la terminal oculta, que es un problema central de los enlaces inalámbricos. Es importante entenderlo. Entonces vamos a tratar de llevarlo de a poco el ejemplo. Ahí tenemos dos computadoras, la computadora A y la computadora C, y tenemos un access point en el medio llamado B. Y uno quiere... ¿En qué consiste esto de la terminal oculta? Puede pasar que no todos los nodos se den cuenta que se produjo una colisión. Y este sería el ejemplo. A está hablando con B, C está hablando con B. Obviamente B se da cuenta que hay una colisión, ¿no? Porque se pisaron las señales. Ahora, A debería darse cuenta también que hubo una colisión, y debería darse cuenta si la señal de C le llega a y viceversa. Y C se daría cuenta de la colisión si la señal de A le llega a C. Pero lo que puede pasar con un enlace inalámbrico es que en el medio haya algo. No hace falta que sea el chaltén. Yo puse el chaltén por un ejemplo, una montaña. No hay manera de que la señal atraviese la montaña. Entonces noten que en este ejemplo A no escucha nada de C porque la señal de C murió en el chaltén. C no escucha nada de A por la misma razón. Y ambos de repente sí llegaban a B. O sea, en B se produjo la interferencia, la colisión, pero A no se dio cuenta de que hubo una colisión y C tampoco. ¿Sí? Digamos, tenemos un caso adicional al que les contaba recién, porque bueno, la dificultad de que la misma antena no sirve para escuchar y recibir y emitir, se arreglaba muy fácil poniendo dos antenas. Ok, pero incluso poniendo dos antenas, este problema de la terminal oculta sigue estando presente. En realidad me dice, pero hay una montaña en el medio, y si no hay una montaña en el medio, ¿cómo se produce esta situación? Bueno, es mucho más frecuente de lo que se imaginan. ¿Cuál es la recomendación con la ubicación del access point? Bueno, normalmente es recomendable ponerlo en el centro de la casa.
o en el centro de la oficina, en el centro del lugar de la empresa de lo que querés cubrir o brindar, iluminar con acceso a internet. Uno lo puede tener en el medio, y si lo tenés en el medio, te puede pasar que haya un nodo de un lado y otro nodo del otro lado. Esto es algo súper frecuente, porque esto siempre lo pones en el medio. Y si tenemos en cuenta que la atenuación de la señal es cuadrática en la distancia, fíjense, esto acá está graficada la señal A, en algún punto va bajando y se hace indistinguible del ruido de fondo. Lo mismo con la señal, dice C, no dice B, acá debería decir C. Ahora lo voy a corregir antes de subirlo. Viene la señal y va atenuándose con la distancia y cae. Ahora, ¿cómo se produce lo de la terminal oculta entre sí? En este ejemplo en particular. La clave está en que las señales se van atenuando con la distancia. Y va a haber un umbral de detección, que es donde el SNR se hace... se anula. Hay un punto en el cual dejas de detectar que hay una señal, se hace indistinguible del ruido de fondo. Pero noten esto, es decir, a partir de esta distancia, de acá hasta acá llega la señal de C, noten que A no la detectó. ¿Por qué digo hasta acá? ¿Por qué digo hasta este punto? Porque acá se hunde por debajo de el ruido de fondo. Acá había todavía señal y acá se hizo negativa la señal, o sea, se perdió dentro del ruido de fondo. Noten que a A le pasa lo mismo, se pierde dentro del ruido de fondo. Entonces, ¿quién es el que sí se da cuenta que se produjo la colisión? El router, el access point, B. B sí le llegó con mucha fuerza la señal de las dos terminales. Y obviamente que se produjo la interferencia, pero noten que ni A se puede dar cuenta, no hay manera, no le llega. Ni C se puede dar cuenta. Si armamos los circulitos de alcance, no lo podría haber graficado, sería así, noten que hasta por acá tiene que llegar. Y el de A también llega hasta por acá. Pero fíjense, B está dentro de los circulitos de A y de C, pero C no está dentro del circuito de A, ni A dentro del circuito de C. El circuito sería el alcance de la señal. ¿Por qué se forma un circuito? Bueno, por el decaimiento en la propagación de la señal. Así que es mucho más frecuente el problema de la terminal oculta, o el fenómeno de la terminal oculta es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. Se da en todos lados, porque siempre terminamos poniendo el access point en el medio. Y claro, afecta, pero muchísimo el desempeño. ¿Por qué? Primero, porque se produjo una colisión y los nodos no se dieron cuenta. Si estamos usando CSMA, obviamente va a haber una variante CSMA que va a ser la usada aquí, porque la CSMA común no sirve. Tiene estos problemas. Cuando se me produce esa colisión y yo no me di cuenta, el emisor tildó a la trama como enviada correctamente. ¿Y quién se va a dar cuenta de que no llegó? Las capas superiores. No sé, TCP o la aplicación o la capa de aplicación. Así que ahí tenemos un desperdicio inmenso de desempeño. Pero concretamente con respecto a la terminal oculta, se han ensayado muchas alternativas para resolver este problema. Por ejemplo, vimos, si yo le subo la potencia, lo que logramos es que las dos computadoras lleguen mutuamente una a la otra y detecten la colisión. Ahora, es válida esa propuesta, pero el problema de la terminal oculta sigue estando presente. ¿Qué tengo que hacer? Alejar un poquito más los nodos. Y de nuevo, alejarlos hasta que la señal no llegue. Y también hemos hablado que está acotado la posibilidad de incrementar la potencia, sobre todo si tenés un dispositivo que funciona a batería. Llega un punto que decís, no vale la pena, mirá qué linda conectividad, pero dura 15 minutos. No me sirve. Bueno, la propuesta de usar antenas omnidireccionales era para que, en lugar de porque también se pueden hacer enlaces inalámbricos con antenas que no sean omnidireccionales. Si se fijan arriba de ALEM, por ejemplo, hay una antena direccional, no es un palito, sino parece como si fuera una antena satelital, pero tampoco tiene esa forma. Más bien parece como un rectángulo, por así decir. Que es un enlace que tuvimos, no sé si sigue estando, que conectaba el edificio de ALEM con el edificio de Colón 80. No sé cómo hicieron, si lograron línea recta sin que haya edificios en el medio, o si había algún edificio en el medio, le habrán dado más potencia a la señal. La cuestión es que mucho tiempo la conectividad entre ALEM y Colón 80 era a través de esa antena direccional. Claro, si vos pones una antena direccional, se hace mucho más
más frecuente el problema de la terminal oculta, porque con que vos no estés en la dirección de la antena, no escuchás la colisión. No te das cuenta, porque la señal va para ese lado. Entonces, como propuesta para paliar el problema de terminal oculta, era lo de no uses antenas direccionales, usa los palitos, los omnidireccionales. Pero incluso estamos igual que antes. Usando antenas omnidireccionales las puedo alejar lo suficiente como para que el fenómeno de la terminal oculta se presente. Bueno, si lo que había en el medio era el chaltén, bueno, lo sacamos, ponele si se pudiera. Entonces se alcanzan a ver. Otra forma también es cambiar la posición de los nodos. Lo que pasa es que no siempre se pueden sacar los obstáculos entre los nodos, o no siempre se pueden cambiar la posición de los nodos. O sea, son soluciones, pero son soluciones parciales. Tal vez alguna de estas soluciones sirva o no. Tal vez seguimos teniendo el mismo problema. De nuevo, lo de reposicionar las antenas era cambiar el nodo de lugar, o por ahí el nodo que quede donde está, pero ponerle un cable largo y cambiar la antena de lugar. Suelen contar como de estas cosas tipo creer o reventar. En realidad los ingenieros electrónicos, teníamos en Orga un ingeniero electrónico que era miembro del plantel docente, que yo siempre los mataba a preguntas, pero más eran para redes. Le preguntaba en Orga y después se los contaba a los alumnos en redes. Y él me decía de que es excelente idea subir la antena. Claro, con un celular no funciona, no va a estar con el celular estirando la mano para arriba porque no se ve nada en la pantalla. Pero con un access point, que nadie está arriba del access point usándolo, es una excelente idea ponerlo lo más alto posible. Porque es verdad que son omnidireccionales, pero como que la señal sale más fuerte hacia abajo. Sinceramente Mariano me lo explicó bien y yo me acuerdo la mitad de lo que me explicó, pero me quedé con ese concepto. Hice la prueba y funcionó. Si vos pones la antena en el piso, tenés un access point en el piso, tenés una señal bastante peor que si la pones ese mismo aparatito lo más alto posible. No sé, arriba de un aparador, arriba de una mesa es poco, más arriba también. Porque claro, uno pondría, yo pondría en el medio de la casa. Lo que pasa después viene tu mujer y te saca escobazo, pues no va a querer va a querer un florero ahí, no un access point. Entonces uno lo puede esconder de repente arriba de un placar, no adentro del placar de ser posible, porque mala idea. Vos pones una señal que querés que llegue lejos, lo primero que haces la rodeás de madera. No, la idea sería arriba, en algún lugar que no se vea. O si no, a veces también se puede hacer el access point, porque claro, el access point también tiene que estar cerca de un enchufe. ¿Quién tiene un enchufe al lado del techo? Es raro. También algunos permiten, uno tiene el access point en algún lado, puede estar incluso acobachado dentro de un placar guardado, y que salga un cablecito y poner la antena arriba. Esta propuesta acá, reposicionar las antenas a veces se puede, o tenés más flexibilidad que simplemente que reposicionar el nodo entero. Pero de nuevo, puede no ser suficiente. O podemos buscar una configuración en la cual incluso reposicionando las antenas, el problema de la terminal oculta se siga presentando. Así que la única que nos queda, y ahí es donde levantamos la mano nosotros, es resolverlo a nivel del protocolo de la capa de enlace. O sea, no lo estamos pudiendo resolver a nivel de capa física, y tal vez sí podamos hacer algo a nivel de capa de enlace en lo que es el protocolo, en lo que es el software. Así que veamos justamente cómo hace el software de la capa de enlace del 802.11 para resolver el problema de la terminal oculta. Y lo resuelve bastante bien. Va a estar usando una organización de acceso al azar al medio compartido, lo conversamos recién. Y es decir, existe la posibilidad de que se produzca una colisión. Y lo que queremos hacer es minimizar las colisiones. Entonces se adopta el protocolo CSMA, es decir, escucho antes de hablar. Si alguien más está hablando, no hablo, dejo que el otro termine. Como ustedes saben, con eso no alcanza, las colisiones de todas formas se pueden seguir produciendo. ¿Y cómo sería? Claro, desde ya, no se usa CSMA en Ethernet, se usa CSMA CD, pero esa variante ya de por sí la descartamos. La variante CD, si se acuerdan, era la que detectaba las colisiones rápidamente. Lo damos por descartado porque en enlaces inalámbricos eso no se puede, lo charlábamos recién. Así que se hizo una variante que se focaliza, en lugar de detectar la colisión rápidamente, se focaliza en evitar la colisión. Esa variante se llama CSMA-CA. La CA significa justamente Collision Avoidance, evitar la colisión. Acá tenemos un ejemplo de cómo funciona un emisor CSMA-CA 802.11 y un receptor. El emisor hace esto. Si el canal se censa libre por una X cantidad de tiempo, está especificado en la norma, un DIFS, no sé, delay interframe de cierta cantidad de segundos o milisegundos, se transmite la totalidad de la trama. Es decir, se escucha por un X tiempo, un DIFS tiempo,
y luego se manda la trama si durante ese DIFS no escuchaste que otro nodo esté haciendo uso del canal. Luego, si el canal durante ese DIFS sensabas que estaba ocupado, se activa la demora exponencial que conocemos propia de Ethernet. ¿Qué hace el receptor? Si el receptor recibió la trama correctamente, es decir, no se produjo colisión alguna, luego de un periodo corto, un short interframe de cierta cantidad de segundos, manda el acknowledge. ¡Epa! ¿Es un Ethernet que manda reconocimiento del haber recibido correctamente la trama? Sí, cambió. ¿Por qué? Es gran pregunta, si quieren, de final. ¿Por qué necesita reconocimiento de que llegó correctamente el protocolo de la capa de acceso, de la capa de enlace, de enlaces inalámbricos? ¿Por qué razón? Bueno, porque es re complicado detectar las colisiones. Entonces, la manera de darte cuenta que no hubo colisión es que el receptor te confirma que le llegó bien. Ok, nos daría la sensación de que estamos bien, ya con esto salimos andando. Bueno, no, porque la terminal oculta se sigue produciendo con esto que vimos aquí. Vuelvo para atrás. Noten que yo puedo estar pisándome con otro porque no lo escucho. O sea, la terminal oculta me sigue generando dolores de cabeza en este contexto. Y es mucho el rato que queda, como no puedo implementar la variante CD, voy a estar por mucho rato, a ver, no sé si, no está muy a escala, ¿no? Pero es como que todo este rato que yo estoy transmitiendo, yo por un pequeño ratito no escuché a nadie y luego estoy mucho rato transmitiendo. Si no escuché a nadie porque otro no transmitía, genial, CCMA funcionando a la perfección. Pero si no escuché a nadie porque se me había generado el fenómeno de la terminal oculta, voy a estar todo este rato monopolizando el canal y en realidad colisionando con los otros. O sea, desperdiciando ancho de banda. Es decir, no está resuelto. Desperdicia todo el ancho de banda durante todo el tiempo de la transmisión de la trama. Los que les contaba recién, si uno no ve al otro y se van a estar pisando y no pueden implementar la variante me doy cuenta que colisioné corto. No me doy cuenta que colisioné y voy a seguir colisionando un buen rato más. Así que, ¿qué hace 802.11? La idea es increíblemente simple. Y como ustedes saben, cuando una solución es simple, ya tiene mi voto de confianza. Me seduce. La idea es, si no puedo evitar la colisión, hagamos que las colisiones sean cuando estoy transmitiendo tramas súper cortitas. ¿Se entiende la idea? Como yo no me puedo dar cuenta que estoy colisionando, voy a hacer que el protocolo solo colisione cuando estoy enviando un mensaje súper corto. Ok, ¿cuál va a ser ese mensaje súper corto que puede colisionar? Bueno, una trama de reserva anticipada del canal. Obviamente lo vamos a tener que ver gráficamente, porque si no los voy a perder por el camino. La idea es que, en el peor de los casos, solo colisiono con ese pequeño mensaje, minimizando el desperdicio. ¿Cuál es la idea? La idea central es esta. Sí, y este protocolo incluso me está resolviendo el problema de la terminal oculta. Si hay dos nodos que van a colisionar, podría ser las dos terminales en los extremos de la terminal oculta, hay seguro un nodo que está en común. En el ejemplo habíamos puesto al access point en común. Es decir, dos terminales, dos computadoras no se ven mutuamente porque están muy distanciadas, pero sí colisionan en, por así decir, la oreja del access point. Bueno, entonces el access point, si escucha lo que la computadora A y la computadora B están diciendo, de hecho escucha la colisión, cuando el access point habla, la computadora A y la computadora B van a escuchar. Entonces ahí está la clave. ¿Cómo hace la computadora A para que la computadora B se entere de que la computadora A va a estar hablando? Porque la computadora B no la está escuchando. Es la otra que está del otro lado de la terminal oculta. Bueno, lo que haces es que el access point que está en el medio diga, che, ahora va a estar hablando la computadora A. Cállense todos. Y de esa manera terminas resolviendo el fenómeno de la terminal oculta. De nuevo, con palabras seguro lo estoy perdiendo, ahora vamos a tratar de ver gráficamente. Pero primero, la idea sería que el emisor
manda un mensaje corto llamado RTS, ahí pido canal para hablar, y dice, como el emisor sabe, mira, tengo que enviar una trama de tanta cantidad, dice por cuánto tiempo necesita ocupar el canal. El receptor, en este caso sería el access point, que es el receptor sería el que está en el alcance de las dos terminales involucradas en el fenómeno de la terminal oculta. Ese receptor le dice pulgar arriba, le dice pulgar arriba al requerimiento de recién. ¿Qué hacen los demás? Por ejemplo, la terminal oculta, el que no escuchó el mensaje original, pero sí escucha el segundo. Dice, mirá, le dijo clear to send. O sea, por X cantidad de tiempo, por lo que diga el RTS, en el clear to send le dice, te acepto que transmitas por 2 segundos. Entonces, las otras terminales, incluida la oculta, anotan que por 2 segundos, aunque ellos no detecten la portadora está. Sí, es una idea, espero que se esté entendiendo, ahora vamos a ver gráficamente. Es una idea súper sencilla de cómo a nivel de software resolvimos un problema que se le hacía imposible resolver a los amigos electrónicos. Como les decía, vamos a verlo gráficamente. Me concentro en el emisor, el receptor, y claro, también tengo que poner todos los demás. Tengan presente que en todos los demás incluye también a la potencial terminal oculta. Entonces el emisor, luego de ese delay pequeño, manda el requerimiento de envío. El receptor, luego de ese delay interframe corto, manda la confirmación. Tengan presente, noten que traté de dibujarlo con una sola rayita como que es una trama de muy cortita, muy pequeña. Que es la que puede sí colapsar, puede colisionar con otras que estén al mismo tiempo también solicitándolo. Pero claro, si dos solicitan el RTS al mismo tiempo, el receptor escucha la colisión, no le llega ninguno de los mensajes bien, nunca va a mandar el clear to send. Entonces, ¿qué hacen los nodos? Bueno, reintentan haciendo espera exponencial primero. Porque infieren, por la ausencia del clear to send, infieren que se produjo una colisión. No la detectan, porque no la pueden detectar, pero la pueden inferir. Y obviamente, si el clear to send te llega, ahí, de nuevo, ese pequeño... El DIFS es el de escuchar si está la portadora presente. Y luego son todos SIFS que son más cortitos. Ahí no están a escala. Y noten que la trama sí monopoliza por mucho rato el canal. Y ahora, sí, ciertamente, el receptor también me manda un acknowledge. Porque, bueno, puede fallar por interferencia electromagnética, no sé, un rayo, ¿no? El motor del ascensor, por otras razones. Entonces me manda el acknowledge. Recuerden, yo no me puedo dar cuenta que se colisionó. Entonces el acknowledge sirve para que el emisor tilde a esa trama como enviada exitosamente. ¿Y qué hacen los restantes nodos? Bueno, cuando escuchan, acá yo lo dibujé así, lo dibujé desde acá arriba, pero claro, desde acá arriba si escucharan el mensaje original. Puede pasar que la terminal oculta, desde que escucha el clear to send, de ahí en adelante sabe que va a estar reservado el acceso para el emisor y por ende, en pos de respetar CSMA, no van a estar transmitiendo para no colisionar con el nodo que había pedido reservar el canal. Por eso esta variante se la conoce entonces como que trata de evitar las colisiones, como CSMA-CA. La verdad que es una excelente forma de resolver un problema que les hacía casi insoluble a nivel de la capa física. Y lo resolvimos a nivel de la capa de enlace y a nivel del protocolo, a nivel de software, digamos. Ok, con esto cerramos lo que veníamos conversando de enlaces inalámbricos. Vamos a hablar dos palabras de lo que se denomina virtualización de enlaces. Bueno, hay una tecnología de capa de enlace llamada MPLS, que es un estándar más o menos reciente que se lo usa a nivel de capa de enlace para brindar conectividad, por ejemplo, a una red Ethernet, a una red, a otras tecnologías. ¿Cuál es la idea central de MPLS? Bueno, increíblemente quieren resolver el forwarding de datagramas IPs, pero más rápido. Bueno, está bien. Buscan acelerar lo que hace un router. ¿Por qué el router le cuesta tanto hacer forwarding? Bueno, porque está el macheo por longitud, que es el prefijo que machee con mayor cantidad de bits, es al cual se le va a hacer el forwarding. Y ese macheo por longitud hace que tengas prácticamente que revisar toda la tabla antes de darte cuenta cuál era el que tenía mayor cantidad de bits, porque por ahí tenés un macheo de 20 bits, pero por ahí 3 entradas más abajo viene uno que machea 24. En cambio, en MPLS directamente se hace el macheo por la totalidad de la etiqueta, no por una parte. Entonces,
Cuando macheaste la etiqueta, ya está, sabes que más abajo no va a venir otra. Es más, bueno, combina ideas, toma, por así decir, lo mejor de ATM y sus circuitos virtuales y lo trata de implementar, lo trata de ayornar, no queriendo ser una tecnología de capa de red, sino sabiéndose tecnología de capa de enlace, dando conectividad en otras redes de datos. Entonces lo que hace es, mira un campo de tamaño fijo, en lugar de hacer todo lo que es tan complicado, encontrar el prefijo más corto, bueno, perdón, a ver, más corto no, más largo, sí, en este caso, me quedó mal ahí. Y claro, esa idea de comparar la totalidad de la etiqueta funciona bien con, lo vimos, los circuitos virtuales en la tecnología de red ATM. Los routers que saben entender este tipo de paquetes o de resolver el forward de este tipo de paquetes se los llaman, para confundirnos nosotros, Label Switched Routers. Routers que switchean etiquetas. Meten las dos palabras, switch. En la parte anterior de este módulo hablamos de la diferencia entre un switch y un router. Acá me los meten todos juntos, pero bueno, está bien. Es para confundirnos, o confundirme. Acá vemos cómo es un pantallazo de cómo es cuando estás llevando un datagrama Ethernet adentro de un enlace MPLS. Noten que se agrega, tenemos lo de siempre, el encabezado Ethernet, el encabezado IP, el resto de la trama. Aparece un encabezado MPLS y que si le hacemos, es un encabezado de tamaño fijo de 32 bits, si le hacemos zoom, dentro de ese encabezado nos aparece una etiqueta, la posibilidad de implementar alguna forma de calidad de servicio. Y siempre le ponemos ahí un TTL, que es para que, ustedes saben, cuando tenemos mal hechas las tablas de forwarding, para evitar los lazos, el TTL me va permitiendo que no quede eternamente dando vuelta dentro de la red. Acá puede ser, no me acuerdo qué era. Así que lo que se hace en este caso, cuando hacemos forwarding dentro de lo que sería una red MPLS, es solo mirando la etiqueta MPLS, esos 20 bits de allí, y no le prestamos atención al IP destino. No hacemos como haría un router común que solo mira el IP destino, sino lo hacemos dentro de esa pequeña red que switchea MPLS, mirando solo ese campo fijo. Para que se entienda, lo tratamos de hacer gráficamente. ¿Para qué nos serviría esto? Bueno, proponen los que te venden esta solución, ellos dicen de que te da más flexibilidad. Uno podría, por ejemplo, cambiar las rutas sin tener que disparar un cambio a nivel de BGP, sin tener que involucrar que cambie el forwarding a nivel de los sistemas autónomos o el ruteo a nivel de los sistemas autónomos. Bueno, si lo vemos gráficamente, acá tenemos un ejemplo en donde tenemos este conjunto de routercitos que son routers convencionales IP. Y claro, el tráfico que viene del router 5 y del router 6, como se hace por IP destino, supongamos que ese tráfico va a una computadora A, como se hace por la dirección destino, también supongamos que en el medio no se produjo una actualización del protocolo de ruteo. Este router, mirando el IP destino, siempre va a mandar el tráfico R4, lo va a mandar hacia R2, porque digamos su tabla de forwarding no cambió. Bueno, lo que dicen los muchachos de MPLS es que ellos, si tienen ahí una pequeña isla MPLS, o dual en este caso, ellos podrían tomar la decisión de forwarding acá. No la van a hacer mirando la dirección IP de A. Lo van a hacer mirando la etiqueta MPLS. Y, por ejemplo, el tráfico que venga de R6 viene con una etiqueta que lo hace ir por acá arriba, y el de R5 va con otra etiqueta, en este ejemplo, que lo hace ir por abajo. En ese sentido, mencionan de que da más flexibilidad. Da más flexibilidad a nivel de cómo va a estar manejando la información, posiblemente dentro de un sistema autónomo. La idea no es cambiar todo y que todo corra MPLS, porque es imposible, ¿no? Nos está costando horrores migrar de IP4 a IP6. Imagínate cambiar todo y pasar a usar este switcheo de etiquetas. Imposible. Pero bueno, puntualmente para resolver problemas de conectividad entre nodos, esta es una tecnología que existe y la podemos contratar y podemos hacer uso de ella. Claro, acá está la clave. El router R4 optó por diferentes rutas, no solo mirando el IP destino, sino también en este caso mirando la dirección de origen, o sea, mirando lo que fue la etiqueta del tráfico. Si hacemos zoom a cómo se resuelve dentro de estos routercitos o estos switch MPLS, la diferencia está en que teníamos, en este caso, ahora puse más información, ahora tenemos, están los dos de antes, el azul y verde son los dos de antes, y está un tráfico rojo que iba a un destino D. Y noten cómo
en función de la etiqueta que traía. Bueno, claro, también hace lo de tener una etiqueta de entrada y una etiqueta de salida. ¿A qué les hace acordar esto? A lo que hacíamos, porque la etiqueta no es constante a lo largo de toda la ruta. Es lo que se hace en ATM. Una etiqueta en este enlace puede llamarse de otra manera en este enlace y ser de otra manera en este enlace de acá. Por ejemplo, teníamos que... estos son routers que vienen de afuera, entonces va con una etiqueta inicial. Sigamos al verde, por ejemplo. Arranca con un 8, sale por el enlace número 1, este es el enlace número 1, llega a R2 y fíjense que en R2 entra como 8, corresponde 8 con 8, sale como 6, cambia la etiqueta. Bueno, y en este de acá, en R1, entra como 6 y bueno, no cambia más porque ya se lo entregaron a... Tal vez acá podemos seguir el tráfico verde, fue fácil. Vamos por el tráfico azul. Viene como 10. En este de acá, el 10 se transforma en 6. Noten que acá el 6 es una cosa y acá el 6 es otra. ATM pasaba lo mismo. El mismo número de circuito virtual se podía estar usando en dos enlaces diferentes sin el más mínimo problema. No se iban a mezclar, en ese caso, las celdas y en este caso los frames. No se van a mezclar sin ningún problema. Y sale con el 6 y acá entra con el... y acá también. Entra con el 6 y termina saliendo por A. Sí, acá los dos van por el mismo y salen al nodo A. Es simplemente un pantallazo para que tengan presente que esta tecnología está, porque la verdad que me tarda un par de años en actualizar y agregar a una tecnología y para cuando la empiezo a contar ya cambió, ya estamos mirando hacia atrás. Hace un tiempo atrás contaba MPLS como el último grito de la moda y charlando con Leo me decía no, ya MPLS no está tan en moda, en furor como estaba hace unos años. Está bien, es producto de que justamente tecnologías de conectividad a internet es la cresta de la ola. Está bien que surjan nuevas tecnologías y que una tecnología que antes estaba bien se la deja de usar en pos de una nueva que apareció hace poco. Un poco para redondear, capa de enlace, agrego dos palabras y ya estamos casi terminando, de los data centers. Los data centers es el famoso cloud. Tienen una peculiaridad. O sea, el cloud es lo que nosotros usamos de nuestras casas cuando ponemos, ¿no?, información en la nube y qué sé yo. Vos subís ahí no sé, metés algo en Google, en el Drive, o metés algo lo subís bueno, ya ni me acuerdo los nombres de los distintos proveedores de estos servicios. Lo metés ahí en internet y después está disponible en cualquier lado y para vos es transparente. Pero técnicamente, no sé, el Google Drive, ¿dónde está? Metés algo en no me sale, pero... El Mega, ahí está. Vos metés algo en Mega y después está disponible, le mandás el enlace a un amigo y está disponible en cualquier lado. Pero realmente, ¿dónde está? Bueno, los servidores de Mega están en algún lugar están, los servidores del Google Drive en algún lugar están, y en ese lugar donde están esos servidores se los suele denominar data center, un nombre genérico. Entonces, si vos tenés en un lugar donde concentrás muchos servidores, que a veces fuertemente acoplados, porque a veces pones en el mismo data center, pones, no sé, el servidor de base de datos y también el servidor HTTP, si es una aplicación de ese estilo. Y están íntimamente relacionados y los dos servidores están en el mismo lugar. O sea, lo que estás teniendo es, dentro del data center, un altísimo nivel de demanda de conectividad. Entonces, tal vez hacer una red Wi-Fi no sea la mejor idea para conectar esos servidores, ¿no? Tal vez ahí hay que usar... Y uno dice, bueno, hacemos un Fast Ethernet. No, tampoco. Te quedas muy corto con un Fast Ethernet. 100 megabits. Te quedas muy corto. La verdad que es de lo más desafiante. Porque tal vez en una casa, si haces una conectividad de 1 gigabit, estamos holgados. Hasta corres un tele en 4K. Pero en un data center pones 1 gigabit y te quedas corto. Es realmente más desafiante pensar, planificar, sobre todo que sea un diseño que sea escalable. Porque uno arranca, no sé, por ahí con 1000 computadoras y del día de mañana tenés 10.000. Entonces, que siga escalando el ancho de banda disponible. No estamos hablando de conectividad a internet, sino conectividad entre las computadoras dentro del data center. Cuando decimos, como dice allí, son fuertemente acoplados entre sí. Bueno, todo esto que estamos hablando del cloud, y que es una movida, que esto sí vino para quedarse cada vez más. Es más raro que una empresa tenga los servidores en su premisa, en su edificio. Lo normal es que los servidores los tengas en algún proveedor de cloud. Y bueno, Amazon, Microsoft o el propio Google, obviamente ellos no tienen un data center, tienen miles de data centers
De hecho, bueno, fuimos noticia hace unos años que Amazon estaba planeando, fuimos noticia a Bahía Blanca, digo, estaba planeando poner, de hecho hasta compró el terreno y todo, compró un terreno ahí cerca de White y iba a armar directamente un data center de Amazon, del cloud de Amazon que se llama AWS, acá en la ciudad. Y lo cual era buenísimo, era una inversión de, no sé, 800 millones de dólares. Que bueno, lamentablemente después como hay mucha inestabilidad en este país, abandonaron y dijeron, sí, no. Le preguntaron, ¿va a donar el $1.000.000 a Jeff Bezos? Y dijo, no sería conveniente, como cuando... ese era, vamos a hacerlo completo. Le dijeron a Jeff Bezos, ¿va a armar el data center en Bahía Blanca? Y Jeff Bezos dijo, sí, cuando vea un chancho volando. Pasó el chancho volando de los Simpsons y después le dijo su Smithers, ¿va a hacer la inversión de Bahía Blanca? Y le contestó, no sería conveniente. Más o menos así. Bueno, estas son las tres compañías que de hecho son, si sumamos, esas son 3 de las 4 compañías más grandes del planeta. La única que falta ahí es Apple, que Apple también tiene su propio cloud, lo que pasa es que lo usa para sus propios servicios, es el iCloud, y lo usas si tenés productos de Apple, no es que te venden, te dejan poner tus servidores en el cloud de Apple. Pero bueno, esas 4 compañías son las 4 compañías más grandes del planeta hoy en día. De hecho, Microsoft está en $1,5 millones. Apple lo mismo. Google también está por ahí. Bueno, son todas unos tamaños inconmensurables de esas empresas. Que bueno, hoy estaba la noticia en el diario de que Mercado Libre llegó a los $1.000 la acción y bueno, a los $50.000 millones de la evaluación de la compañía. Y bueno, está bien, es una compañía de base digital, es lo que está de moda hoy en día. En su momento fueron, qué sé yo, ¿se acuerdan de ese Rockefeller? Que todos dicen, tenés más plata que Rockefeller. Bueno, Rockefeller se hizo rico haciendo petróleo, haciendo pozos petroleros. Después invirtió, otros se han hecho ricos haciendo ferrocarriles, bueno, siglo XIX. ¿Qué se hizo en el siglo XX? Bueno, las empresas más grandes del siglo XX en su momento era Exxon, fue una de las compañías más grandes del planeta. Alguna vez las que fabrican autos, eran compañías realmente, Ford, por ejemplo, en algún momento, a principios del siglo XX. Y sobre el fin del siglo XX empiezan a aparecer otras, apareció una tal Microsoft, que creció pero no creció tanto. Y bueno, después se fue todo al diablo en el siglo XXI, donde apareció Apple, apareció Amazon, bueno, ¿no? El resto es su historia. Volviendo a los data centers, si uno dice, ¿qué es un data center? ¿Cómo se ve un data center? Si pones data center en Google buscando imágenes, aparece cualquier cosa. Aparecen cosas razonables y cosas que sí es guay. Esta foto me causa gracia porque parece un data center. De hecho, se supone que es el data center de Google, o era el data center de Google. Esta cosa, a ver si tengo el ratón, esta cosa que salió acá es una computadora. Vos tirás y salen hacia afuera en estos racks. Está interesante, que está muy bien cableada. Lo que pasa es que me da producida la imagen, ¿no? El empleado con la remerita de Google. En fin, me parece que está como simulado. Tal vez Google, da la idea a Google, te da a entender que este es el data center de ellos. Pero claro, si vos mostrás esto, la competencia puede andar mirando qué tecnología de enlace estás usando, qué organización estás usando, si tenés o no tenés, no sé, aire acondicionado, refrigeración líquida. Entonces, tal vez sea una foto simulada y para despistar a la competencia. No importa, es anecdótico. Me sirve como buen ejemplo de lo que parecería ser un data center hoy en día. Un data center son lo que sería una especie como de biblioteca. En lugar de libros hay computadoras, muy poco personal. Eso es muy interesante porque se optimiza al juntar todas las computadoras juntas con un solo muchacho o muchacha que te cambie los discos rígidos o te resetee la compu si se te tildó. Estamos. No hace falta que cada empresa tenga su responsable de que la computadora esté 24/7 corriendo. Acá tenés 3 o 4 empleados de guardia y te mantienen corriendo 10.000 computadoras. En ese sentido es que por eso está tan de moda la migración al cloud, porque le permite a las empresas ahorrar costos, bajar los costos. Pero bueno, tomen con pinzas, no sé qué tan cierto es que esto es el data center de Google. Me han contado, bueno, muchos alumnos graduados del departamento, algunos han ido a trabajar a Google, Estados Unidos, y obviamente cuando vuelven, después del partidito de fútbol 5 o en el medio del asado, me muero de ganas de preguntar, bueno, dame data, pero a todos los empleados les hacen firmar esos documentos, los NDAs, que son acuerdos de no divulgación. Entonces realmente si me contaran información de la que tienen ahí de primera mano, que me muero de ganas de tener,
por ahí les pongo en riesgo sus empleos, porque uno nunca sabe, ¿no?, hasta cuándo algún ingeniero de Google está escuchando estas clases. Es más, el propio cloud de Google las parsea las clases, está como 40 minutos, 30 minutos parseándolas. Yo quiero creer que lo que está haciendo allí es generar las distintas versiones que les contaba, la versión Full HD, la 720, las menores resoluciones y qué sé yo, pero anda a saber, por ahí están haciendo un procesamiento de lenguaje natural y están prestando atención a lo que conversamos acá. Ahora me saco el gorrito de aluminio para pasar a la próxima transparencia, en donde tenemos un esquema. Acá sí que es válido, porque como es un esquema, puede funcionar, de cómo sería la conectividad a nivel de capa de enlace dentro, digamos, lo que sería la red local de un data center. ¿Y qué vemos acá? Bueno, normalmente tenés un gran caño de conectividad a internet, obviamente, el cual tiene un router frontera, y este router simplemente está en la primera línea, donde tal vez después te comes los ataques de denegación de servicio, podría ser. Entonces rápidamente repartís, y noten cómo está como una estructura arbórea, o al menos este fue el primer acercamiento. Entonces vos tenés el router de frontera, routers de acceso, y ahí llegamos a capa de enlace, llegamos a los switches. Y los switches, noten que hay un switch que deriva a otro switch, que deriva a otro switch, y finalmente tenés un switch por cada rack, por cada estantería. Y si algunos, por ejemplo, vos tenés dos servidores en este data center que están fuertemente acoplados, te podría pasar de que tengas acá el servidor de base de datos, acá el servidor, no sé, web, el Apache, y claro, para que se conecten entre sí, pucha, hay que dar una vuelta grande, ¿no? Hay que dar la vuelta por acá arriba, venir por acá, está complicado. Es verdad que después hay replicación, hay un montón de cuestiones en funcionamiento, entonces vos por ahí este server que lo tenés acá, lo tenés repetido acá, entonces después podés a veces ir a este o a veces ir al otro, vas por otro camino y qué sé yo. Un poco lo que les mostraba en esta transparencia es que hay alguna lógica propia del data center que reparte la carga. Entonces, cuando vos le pegás a ese URL o a esa IP, a veces te atiende uno o te atiende otro. Esto es lo que se llama el CloudFront que te brinda, por ejemplo, AWS. Te deja fácilmente, te bloquea. No es que vos parás con el pecho las balas. Te las están parando toda la infraestructura del AWS. Y después, con un clic o un doble clic, de hecho lo llamaban en algún momento el cloud elástico, y está muy bien el nombre, porque si vos en tiempo real necesitabas que ese CPU tuviera más, que un dado servidor tuviera más CPUs, haces clic con el botón y tenés más CPUs. Es elástica la capacidad de respuesta. Si necesitas tener más RAM, haces clic y tenés más RAM. Si necesitas tener más disco rígido, haces clic, tenés más disco rígido. Es verdad, las ventajas del cloud, de la virtualización, van más allá de solamente ahorrarme el sueldo del empleado que se encarga de resetearlo si se tildó. Obviamente, hay mucho más. La verdad que lo de poder cambiar la geometría, la RAM, la cantidad de procesadores, la cantidad de disco rígido, la cantidad, no solo el total del disco rígido, sino la cantidad de discos rígidos, y que esos discos rígidos estén ensamblados en algún RAID avanzado y qué sé yo, y todo con un clic del botón, es una cosa fenomenal. Ni que hablar actualizar el software. El software te lo actualiza alguien por vos. Vos estás usando la imagen que armó Amazon y estás usando una determinada versión de Apache, y un día venís y te decís, está la versión nueva. Haces clic y ya está todo actualizado. Todos los parches pasados. La verdad que es tocar el cielo con las manos esto de virtualizar en el cloud la infraestructura de red de una empresa. Pero bueno, nos estamos metiendo ya por ahí en temas más propios de redes de computadoras avanzadas o redes de computadoras 2. Acá les quería mostrar cómo era un esquema de cómo eran los data centers al principio, y la tendencia hoy en día es incrementar el nivel de conectividad. Entonces, miren lo que hicieron. Hicieron una barbaridad, un full mesh. Acá directamente tenemos un full mesh. Entonces, ¿qué te permite esto? Te permite que, si se te corta un enlace, este enlace, por ejemplo, se corta, ¿qué problema hay? Puedo venir, voy para acá, voy para allá, voy para acá. O sea, hay múltiples caminos para reconectarme con aquel que, aparentemente, habiéndose cortado este enlace, perdí contacto. Y tenemos lo de hacerlo en dos capas, es que vos te conectás hacia afuera por acá y te conectás hacia los racks por acá. Y acá adentro
es donde tenés ese full mesh que es vas y venís para donde quieras, no te importa si se cortan los enlaces, no te importa si los enlaces están sobrecargados porque vas por otro. Siempre estás encontrando donde hay un poquito de ancho de banda ocioso para aprovecharlo, para capitalizarlo. Por eso decimos que lo que mejorás al incrementar el nivel de interconectividad es obviamente la confiabilidad, pero también el desempeño, porque aprovechás esos enlaces ociosos, los tomás vos. Esto de, tal vez acá un poco de siglas, que es el Tor. El Tor no es el cliente para acceder a la Deep Web, sino que es el switch top of rack, el switch que está arriba del rack. Simplemente jerga de los muchachos de los data centers. Y no me acuerdo por qué quedaron del 1 al 8 y no sigue hasta el 16. No me acuerdo. Eso, hice hace mucho tiempo la transparencia. Ok. Con esto podemos finalmente cerrar capa de enlace y la verdad que se nos acabaron las capas. Solo nos queda para terminar la materia arañar la superficie de un tema hermoso como es la seguridad en redes de computadoras, que es el próximo módulo, el último que nos queda por desarrollar en la materia. Dejamos acá.